Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas que hoy nos escuchan desde este puesto, de esta posición. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en esta hermosa noche. Estamos aquí con ustedes en una nueva edición del programa Fe Cristiana y Actualidad. En este momento me encuentro acompañado de el equipo de producción y bueno, mi hermano Pablo que ya está en camino para incorporarse. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí por tocar un tema muy importante. Vamos a estar hablando sobre lo que es el verdadero significado de la palabra santos, ¿no? ¿Qué son los santos según la Biblia? Según lo que es la escritura bíblica, ¿qué significaría la palabra santos? ¿A quiénes estamos refiriéndonos cuando hablamos de los santos y por qué se les llama santos a estas personas, ¿no? Es importante que si usted quiere participar, sepa que puede hacerlo libremente comunicándose a los números de la radio, que ya los voy a compartir desde el inicio para que usted tome nota y tenga la posibilidad de también de unirse al debate, de unirse también con nosotros a esta conversación. Estamos con los teléfonos en la radio al 425-5232, 425-0933 o mándenos un mensaje por WhatsApp al 385-504-4288. Así que en a través de estos teléfonos y del WhatsApp puede comunicarse con nosotros libremente y también hacerles un llamado a todos los que nos quieran seguir por las redes sociales a través de Factor de Fe y Perdón, canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Ahí estamos subiendo los programas de radio que usted por motivos de tiempo quizá o porque está haciendo alguna que otra cosa no puede escucharnos en vivo, puede también escucharnos en esos programas que ya son previamente grabados. Grabamos siempre cada programa y lo subimos inmediatamente a los 2 días de haberse emitido el programa. Bien, vamos a entrar en materia mientras estamos aprovechando el tiempo y esperamos al hermano Pablo que se incorpora pronto. Vamos a comenzar diciendo que primero que nada nosotros arrastramos una cultura religiosa de siglos, ¿no? De tradiciones. Y normalmente cuando hablamos de santos, la gente tiende a pensar, o más bien la primera imagen que se le dibuja en la mente es la de una persona que tiene virtudes morales perfectas, ¿no? Por así decirlo. Una persona que tuvo una moralidad intachable, una persona irreprensible y que nunca tuvo ningún sentimiento de culpa, no tuvo una conciencia que lo acusara de nada, sino que simplemente fue una persona virtuosa en muchos sentidos, ¿no? Y por ende se le suele asociar a estos grandes personajes más que todo el cristianismo. No vamos a hablar del cristianismo porque se entiende que en otras religiones como el Islam, incluso el hinduismo, hay personalidades como Gandhi que son consideradas como santas, pero vamos a hablarlo en el contexto del cristianismo, ¿no? El cristianismo, más que todo el cristianismo histórico en lo que respecta al catolicismo romano, por así decirlo, y también oriental, hablan de lo que es los santos como grandes personajes que dedicaron toda su vida a la entrega de lo que es el evangelio y a vivir negados. También se suele pensar que son personas que viven negados a los placeres de este mundo y se dedican única y exclusivamente a lo que es el servicio a Dios, ¿no? Al servicio desinteresado al prójimo y todas estas cosas. Entonces, normalmente es lo primero que pensamos cuando hablamos de la palabra santos, ¿no? Hablamos de esa, o nos ubicamos en esas personas, ¿no? Y por ahí a veces, a lo largo de lo que es a lo largo de los años, en las tradiciones que se han ido desarrollando con el tiempo, se ha pensado que los santos una vez que fallecieron son capaces de escuchar las oraciones de los fieles. Por eso en el catolicismo romano se habla mucho de la intercesión de los santos, de la veneración de los santos, de la adoración de los santos, y se habla de este tema como que los santos todavía están vivos, digamos, en el cielo, y que pueden escuchar las oraciones los cristianos fieles que todavía estamos acá en la tierra, ¿no? Bueno, ya se incorpora nuestro hermano Pablo, vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Acá estamos bien, perfectamente, acá por la 103.7 en FM exclusiva. Estamos hablando de la idolatría, ¿no? No, no, de los santos, de los De los santos. santos, Ya ajá. vamos a ir para la idolatría. Bueno, pero es un punto, ¿cómo se llama? Importante. Sabemos que fueron personas que existieron, que, bueno, cada uno tuvo un rol, muchos eran predicadores, también, por supuesto, que hacían caridad, digamos, eran personas sobresalientes, pero nada tiene que influir o decir o, digamos, dirigirnos a que tenemos que llevar a ellos nuestras oraciones. Es claro, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Y esa palabra mediador es mediador, Sí. el que te lleva hacia Dios. El único se llama Jesucristo. Así que estamos bien parados en la roca que es Él
y sabemos que Él es el único que nos puede llevar hacia el Padre, Dios, ¿no? Así es, vamos a tocar un tema particular, ¿no? Sobre este tema de los santos, porque yo iniciaba, Pablo, diciendo que cuando uno habla de santos, uno normalmente se va mentalmente a esos personajes, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es lo que realmente dice la Biblia respecto a esta palabra, ¿no? Vamos a empezar diciendo que la palabra santo viene de una raíz griega, de una palabra griega que significa agiosis, ¿no? Agiosis. Y esta palabra tiene un significado como diciendo apartado, separado, ¿sí? A alguien que está separado, que fue apartado para Dios, ¿no? En lo que respecta a lo que es la santidad. Ahora, la palabra santo tiene dos significados dependiendo del contexto que se le dé. Número uno, se utiliza en la Biblia como identidad, o sea, se identifica a ciertos individuos, ¿sí? Como santos. Y número dos, como condición espiritual, es decir, vivir en santidad, ¿sí? Vivir en santidad. O que somos llamados a vivir en santidad. Repetimos nuevamente, la santidad tiene que ver con apartarse de todas aquellas cosas que tergiversan de alguna manera la ley de Dios o que nos hacen un daño espiritual o moral inclusive, ¿no? Entonces la santidad viene siendo como caminar en rectitud, ser irreprensible, ser una persona que se aparta de todo lo que es conocido como pecado y que por supuesto es importante hacer una aclaratoria respecto a esto, ¿no? Porque vamos a empezar primero con los textos bíblicos y luego vamos a desarrollar el tema, porque es importante que hablemos de lo que es la salvación también y hablemos de por qué nosotros cuando llamamos a vivir en santidad no somos realmente perfectos. Y por esa razón tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza, esa idea cultural de que aquellos santos vivieron siempre una vida perfecta, una vida moral irreprensible, ¿no? Dice la Biblia en Primera de Juan que si decimos que no tenemos pecado, la palabra de Dios no está en nosotros, ¿no? Entonces eso es fundamental saberlo, ¿no? Porque seguimos todavía en una naturaleza pecaminosa. Pablo también habló en Romanos 7 que todo lo que no quiero hacer termino haciendo. Y esto fue palabras de un cristiano maduro, de un apóstol, nada más y nada menos que escribió 13 epístolas que hoy aparecen en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces es importante tomarnos en serio eso. Por ejemplo, hay dichos, ¿no? Donde te dicen que sos santito, te haces santito. Acá por lo menos, no sé, allá en Venezuela, Sí, también. también te haces el No te hagas el santito, santo. claro. Entonces muchas veces O también se dice, cuando alguien se mete con algo que no debe, claro, dice, métete con el santo, pero no con la limosna. claro, claro. Es así, ¿no? Cada dicho que hay. Pero sabemos que, digamos, santo no significa ser perfecto como uno lo entiende, porque también la palabra dice ser perfecto porque vuestro Padre Celestial es perfecto, pero habla de otra perfección, no de la que nosotros conocemos que 100% intachable, no existe tal hombre, el único que fue así fue Jesucristo. Entonces tenemos que saber eso, que santidad, como hablaste Omar, santo significa apartado, ¿no? Apartado para Dios. Así es. Vamos a comenzar hablando dónde aparecen los principales textos. Hay muchos más, pero yo quiero mencionar dos para todos los que nos están escuchando acerca de lo que habla santo como identidad y santo como condición, ¿no? Santo como identidad lo encontramos en Hechos capítulo 9, verso 13. Para que entremos en contexto de esta historia, habla cuando Saulo de Tarso ya se iba a convertir en Pablo, digamos, y Ananías, Dios le habla a Ananías para decirle que Pablo tuvo una visión sobre que él le ponía las manos, oraba y recobraba la vista, ¿no? En ese contexto se desarrolla el texto que voy a hablar a continuación. Dice Hechos 9, 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Habla de Saulo, ¿no? Recordemos que Saulo perseguía a los cristianos, los ponía en la cárcel, los mataba. Decía, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Oiga bien, cuántos males ha hecho a tus santos. Entonces, ¿a quién se está refiriendo Ananías? ¿Quiénes son estos santos de Jerusalén? Por supuesto, todos estos santos de Jerusalén son todos aquellos primeros cristianos que creyeron en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y entonces a partir de eso, como iglesia, como iglesia redimida por la sangre de Cristo, son declarados santos y justos, ¿sí? Porque no por la santidad de ellos, sino por la santidad de Jesús. Ahora, qué bueno que tocamos este tema porque yo quiero explicar un poco por qué nosotros somos llamados santos como identidad, ¿no? Porque no es de nuestro propio mérito, como bien decía Pablo, ni que fueran personas perfectas, ¿no? Sino que es a través de la santidad en Cristo donde somos declarados santos y también la justicia. No somos justos al 100%, sino que somos justificados por la justicia perfecta de Cristo. Entonces, todo lo que tiene Jesús
tanto en santidad como su justicia, se nos imputa a nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Que toda persona que se arrepiente de sus pecados, reconoce a Cristo como su Salvador, empieza un proceso de transformación en su vida. Ya es declarado justo porque la justicia de Cristo se le imputa legalmente a esta persona. Por lo cual, como dice la palabra también en Romanos, dice que no nos ha puesto Dios para juicio, ¿no? Para juzgarnos, sino para salvación, ¿no? Y ahí es donde nosotros empezamos a vivir un proceso que se llama santificación, que es donde empieza el proceso de alejarnos de todas aquellas cosas que no le agradan a Dios y por ende nos hacen daño tanto moral como espiritualmente. Tengo bueno, digamos, un significado de Google, el famoso San Google, dice, ¿no? Que santo es la persona que tiene virtudes que se consideran propias de los santos, ¿no? Por supuesto. Sí. Como la bondad, la caridad, la fe, etcétera, ¿no? O sea que tiene que haber virtudes, ¿no? También, por lo menos en este aspecto. Fe, caridad, ¿no? Bondad, es lo que más sobresalía específicamente de los santos católicos, hablo, ¿no? Sí. Por ejemplo, San Agustín, allá hay un San Benito, no sé si conociste ese santo, San Roque, bueno, millones de santos. Sí, claro, no, pero respecto a eso como identidad, porque ya vamos a ir a ese tema, porque ellos fueron santos por condición. Pero, ¿por qué? Porque, y claro, San Agustín, por ejemplo, sí, famoso. Por ejemplo, San Agustín de Hipona o San Ignacio de Antioquía, que fueron los primeros padres de la iglesia, ¿no? De hecho, cuando nosotros también abrimos la Biblia y vemos los evangelios, dice San Juan, San Marcos, San Mateo, entonces se le introduce este prefijo de santos a todos los primeros cristianos, ¿sí? Porque se deduce que ellos tuvieron tanta cercanía con Cristo, que vivieron tal santidad, que se les da como una mención honorífica, podríamos decir, como el honor o la honra de ser santos. Pero si nosotros vamos a las escrituras, podemos darnos cuenta que ciertamente las virtudes, la bondad, la caridad, ¿qué es? Es el fruto de un corazón transformado. Porque ninguna persona es buena por sí sola, ninguna persona, de hecho mismo Jesús dijo, no hay uno bueno sino solo Dios. Y no hay un solo hombre que busca a Dios, ni siquiera uno. Entonces, cuando nosotros vemos que hay gente que responde a ciertas virtudes positivas, como eso que decía Pablo, como es lo que es la caridad, el amor desinteresado al prójimo, ayudar a alguien sin interés, todas estas virtudes responden, por supuesto, a la transformación de un corazón que está siendo renovado. Y ahí es donde voy a utilizar el siguiente texto, que está en Primera de Corintios. Vamos a hablar de la santidad a los santos como condición, como estado. Es un estado, ¿no?, espiritual. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Mira qué interesante, a los santificados, pero también dice llamados a ser santos. Pareciera que hay como una contradicción. Bueno, o son santificados o son llamados a ser santos, ¿no? Pero lo que Pablo está queriendo decir aquí es que los corintios, al igual que todos los primeros cristianos y los cristianos de todos los tiempos, que realmente son genuinamente cristianos por haber aceptado a Cristo, son santificados por Cristo, por la santidad de Cristo. Nosotros disfrutamos de los beneficios de la justicia y la santidad de Jesús a través de su sacrificio por el amor del Padre que nos los entregó. Y llamados a ser santos, ¿por qué? Porque los corintios, mientras estén todavía en la tierra, tienen que apartarse de todas aquellas cosas que puedan poner en peligro su vida espiritual. Bueno, pelearon con la santidad porque sabemos que Corintios fue una de las iglesias que tenía un problema grave de santidad, ¿no? Se había metido el pecado en los tuétanos de la iglesia. Bueno, cosa que salía, digamos, el hijastro salía con la madrastra. Y ahí es donde Pablo habla de que saquen ese perverso de ahí. Tuvieron bastantes complicaciones. Los santos de Corintios no eran perfectos, eran santificados, llamados a ser santos. Y en ese llamamiento uno cada día tiene que crecer, tiene que resistir el pecado, tiene que, bueno, procurar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice. Entonces sabemos que los corintios no eran ninguno, como decimos acá, ¿no?, carmelita descalza. Eran personas como nosotros, pero con la naturaleza de Cristo en ellos. Así es. Y por esa razón es importante saber que la santidad no recae única y exclusivamente, o sea, el que una persona sea llamada santa no recae única y exclusivamente porque haya sido una persona perfecta, como bien decíamos al principio, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene toda esta costumbre de llamar
que a los santos y a las santas, porque hay mujeres también que han sido proclamadas especialmente por la Iglesia Católica como santas, mujeres santas, ¿de dónde viene esta costumbre? Y es importante saber que si nosotros leemos, la única forma de que leamos cómo se manejó la iglesia durante el siglo I es leyendo los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque a través del pensamiento de Pablo vamos viendo cómo se manejaban las iglesias, qué creían las iglesias, qué prácticas tenían las iglesias y a quienes llamaban santos dentro de las congregaciones, no dentro de las iglesias. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué pasamos a ese punto, Pablo, de llamar santos a estas personas, por ejemplo, como San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, por decir algo, San Agustín de Hipona, como vos lo mencionabas también recién? ¿De dónde viene esa costumbre, no? Y esa costumbre se desarrolló después del tercer siglo, ¿no? Después del tercer siglo, por allá por los años 400 y por allí en esos años, se empezó a darle honra, o mejor dicho, como dicen los católicos, veneración, porque ellos no utilizan la palabra, no, nosotros no adoramos, veneramos. Veneramos. Y Veneramos. creo que lo mismo, Sí, ¿no? sí, podríamos tener un debate sobre ese tema O también. sea, se arrodillan, Sí, besan, besan, piden, claman. la sostienen con sus hombros, hacen Sí, procesiones, tal cual, le tal cual. hacen promesa, la besan. Bueno, ¿y qué es eso? Tal cual, tal cual. Eso, ellos también es veneración. Pero bueno, es importante saber que nosotros decimos esto no con intención de ofender a nadie, sino simplemente vayamos a lo que nos dice realmente a la historia, ¿no? Esta tradición comenzó en ese tiempo, en ese siglo tercero y cuarto, donde se empezó a reconocer la vida, las virtudes de los primeros cristianos, ¿no? De estos cristianos que eran destacados. Ellos se destacaban porque defendían la fe, eran grandes predicadores, en algunos casos Dios los usó con milagros y prodigios. Tengo Sí, un número, Mar, sí, que te va a sorprender a vos y a toda la audiencia. ajá, Desde el año 1558 hasta hoy hay 1726 santos. ¿Escuchaste? 1726 santos, santo. muchísimo, ¿no? No, ahora, bien, importante que hayas dicho ese número, porque a eso iba. Entonces, estos cristianos que fueron honrados y venerados y hasta se les empezó a pedir oraciones, ¿quiénes eran? ¿Por quiénes los proclamaban santos? Como bien decía Pablo allí, estos números según la Iglesia Católica, estos números responden a gente que ha sido canonizada, ¿no? ¿Qué significa canonizar? Es un proceso mediante el cual la Iglesia reconoce la vida de cierto personaje, de cierta persona, y entonces después de un estudio exhaustivo de su vida y de decir, sí, mira, esta persona tuvo estas virtudes, hizo esto, hizo aquello, entonces la canonizan, ¿no? Entonces el canonizar es el proceso que incluso según la Iglesia Católica puede durar años, ¿no? Porque eso depende de los doctores de la Iglesia que decidan o depende también de un proceso de investigación exhaustivo para que diga, sí, mira, esta persona merece ser canonizada. Entonces, con la canonización viene el reconocimiento póstumo, por supuesto, que esta persona lleva siglos muerta, viene el reconocimiento de que sí, que es una persona santa y que por ende se le pone un día, digamos, no, se celebra el día de tal, se le pone un día, San Cayetano, ¿no? Por sí, una ejemplo. festividad, sí, ciertas personas empiezan a tener fascinación por esta persona, hay iglesias que empiezan a llamarse con el nombre de esta persona. Entonces, todo este proceso de canonización es como que tradicionalmente fue evolucionando hasta convertirse en una potestad de la Iglesia Católica. Ya no por ser cristiano, sino si la Iglesia Católica dice que es santo, ¿no? Entonces, apuntan exclusivamente a una persona con una moral perfecta. Y eso es totalmente antibíblico. Porque la misma Biblia dice que todos los que somos participantes de la comunión con Cristo, mejor dicho, eso, todos los que son llamados a ser santos, son también santificados, porque lo está diciendo el apóstol Pablo. O sea, no creo que el apóstol Pablo se haya equivocado en decirle santos a una iglesia en Corinto que, como bien explicaba Pablo, el hermano Pablo, por supuesto, no era apóstol, sino hermano, diga que con tantos problemas que tuvieron los corintios, no se les diga santos, por decir algo, ¿no? Sí, sabemos que las iglesias son imperfectas. Yo creo que las personas que están escuchando por ahí están ahí, bueno, preguntándose ¿por qué hay tantos santos? ¿Por qué pasa esto? Bueno, es una cultura que tenemos muy arraigada, que bueno, que yo creo que viene creo que de la cultura romana, porque los romanos tenían muchos dioses, tenían a Júpiter, tenían a Atenas, tenían un montón. Entonces yo creo que se formó un sincretismo. ¿Qué es sincretismo, no? Es una mezcla, ¿no? Mezclar una religión con otra, hacemos un menjunje y ahí sale algo diferente. No tan diferente, un poco de todo, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a recordar los números de la radio
para todos aquellos que quieren participar, los que nos están escuchando. Recuerde que usted también puede participar con nosotros, mandarnos sus preguntas, incluso sus comentarios al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Mandamos un saludo a Ezequiel, mandamos un saludo a Jesús. Hoy estuve hablando con ellos, estaban juntos ahí, hablando, proyectando cosas, y es lindo ver que aparte de nosotros, ¿no? Hay otros hermanos que están proyectando cosas para que esto avance, para que la gente pueda conocer a Cristo, ¿no? El único que puede dar luz, esperanza, salvación, perdón, y todo lo que uno sabe, ¿no? Es Jesucristo, no hay otro. Es tan fácil. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, dijo Jesús, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí. Ahora una pregunta, gloria a Dios por eso, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta ahora que me resulta fascinante hacernos, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos esa costumbre de querer darle una imagen a un santo, ¿no? Y yo estaba leyendo hace un tiempo sobre este tema y encontré algo interesante. Una teoría del psicólogo famoso Carl Gustav Jung, ¿no? Que era amigo de Freud, era muy amigo de Freud. Y él postuló la teoría del inconsciente colectivo, que para explicarlo en pocas palabras, ¿no? Todas las masas sociales, o sea, todas las sociedades, las comunidades como si tienen este inconsciente colectivo, que es como una forma de expresar visualmente lo que imaginamos. ¿Sí? Vamos a ver si lo expliqué muy bien, porque todos aquellos que nos escuchan pueden enterarse mejor en internet, pueden buscar teoría del inconsciente colectivo, ¿no? Para ponerlo en palabras simples y básicas. Yo no sé cómo luce el ángel Gabriel, el arcángel Miguel, ¿no? No, el arcángel Gabriel es, ¿no? Sí. Yo no sé Sí, cómo, yo no sé cómo luce. Arcángel Miguel. Ajá, el arcángel Miguel. Yo no sé cómo luce, pero tú vas a una tienda y dices, mira, yo quiero una estatuilla del arcángel Miguel y te la van a dar, incluso cómo está pintada, eso que nos van a entregar es como nosotros nos imaginamos que es todas las pinturas de Jesús, todas las imágenes de Jesús, todas las imágenes de María, todas las imágenes de los santos son expresiones del inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita tener esa visión cerca para que le recuerde, que le motive, que le incentive su fe y poder decir, bueno, este es Jesús, esta es María, esta es tal cosa. Entonces, nosotros tenemos esa costumbre de eso, ¿no? Pero también tenemos la costumbre de heredar culturas o historias que tienen tantos años que ya nadie se molesta en decir si es cierto o no. Uno de los más populares es María Magdalena. Siempre se ha dicho que María Magdalena era prostituta, ¿no? Claro. Siempre se dijo que María Magdalena era prostituta, pero en ninguna parte de la Biblia dice que ella era prostituta. De hecho, dice que de ella salieron 7 demonios, es lo que dice el texto, ¿no? Y no significa que sea prostituta. No significa que los 7 demonios hayan estado relacionados con la prostitución. Pueden estar relacionados con cualquier otra cosa. Puede que sí, ¿no? Puede que sí María Magdalena en algún tiempo de su vida lo haya hecho, pero no lo sabemos. Entonces, el no saberlo no significa que yo tenga que inventarlo y asumirlo como verdad. Y tampoco María Magdalena era la adúltera. Ajá, a eso iba. En Juan 8, que cuando se habla de la mujer adúltera, no se le da el nombre a la mujer adúltera. De manera que yo no tengo por qué creer que María Magdalena era la prostituta que tanto nos han hecho creer que era, con todas las películas de Hollywood, con todas las historias. Y también está María, la hermana de Lázaro, que es la que... ¿no? Claro, María, la hermana de Marta y de Lázaro. Sí, claro, sí. claro. Entonces por ahí se confunde María con María Magdalena, con la adúltera. Sí, hay que saber la escritura. Hay que saber la escritura y no creernos estas cosas, ¿no? Pero esto empezó con Gregorio VI. El Papa Gregorio VI fue el primero que dijo que María Magdalena era esa mujer adúltera de Juan 8 y que se le empezó a asociar con la prostitución, con todo este tema. E incluso se dice que la santa de la prostituta es María Magdalena. Entonces, mira cómo se desarrolla toda esta colección de herencia cultural dentro de la sociedad, ¿no? Sí, mira, acá en Hechos 19:28 dice que cuando Pablo predicó en Éfeso, dice que predicó tipo en un lugar, tipo en un aerópago, o sea, en un lugar grande, ¿no? Tipo una cancha de fútbol, así aproximadamente, y empezó a hablar de Jesús. Y ahí habían fanáticos por una diosa llamada Diana de los Efesios. Y dice que cuando escucharon que Pablo llevaba otro Salvador, otro Dios, que es Jesucristo, entonces dice que se llenaron de ira y empezaron a gritar, grande es Diana, diosa de los Efesios, por horas, 8 o 10 horas, personas gritando desaforadamente. O sea, vemos la religiosidad, la idolatría
el concepto colectivo, ¿no? Mental que la gente tiene que tener un Dios y una diosa. Y hoy vemos que hay una religión que todos conocemos que tienen un Dios y tienen también una diosa, que sabemos que está mal porque no hay Dios y diosa, hay un solo Dios, uno solamente y un Salvador. Y eso es lo que creemos que le hace bien a todas las personas. La verdad dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la verdad, no mía, no la de Omar, sino la que dice la palabra, la Biblia. Tal cual, eso es tal como usted dice, hermano Pablo, no hay más nada que agregarle. Yo quiero decir que además de estos conceptos, ¿no? Que es importante que todo cristiano tenga en su haber leer estos conceptos, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de santificación, que no es lo mismo que justificación, la justificación, habíamos dicho al principio del programa, que es esa imputabilidad que Cristo nos da como justos, ¿sí? Por su propia justicia. Mientras que la santidad es un proceso que dura toda la vida, ¿no? El cristiano siempre va a estar luchando y batallando contra tres especies de pecado en la tentación, ¿no? Tres especies de tentaciones en el pecado, tres niveles de tentación en el pecado. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos son los tres niveles en los que se mueva toda tentación para el cristiano. Y de hecho, cuando vamos a Mateo 4, donde Jesús fue tentado en el desierto, fue tentado exactamente en estos tres niveles, ¿no? Para probar su santidad. Número uno, los deseos de la carne. Cuando él tuvo hambre, lo tentó el diablo con el pan, los deseos de la carne, porque tenía hambre, deseo de la carne, ¿no? Número dos, cuando fue al pináculo, le mostró que para que se lanzara, porque no iba a tropezar y todo eso, el deseo de los ojos, la vista de todo lo que había allí, ¿no? Y número tres, le ofreció los reinos de todos los mundos, la vanagloria de la vida, el vanagloriarse de tener todos los reinos, ¿no? Entonces, Satanás siempre viene aplicando los mismos niveles de tentación a todos, y ahí Cristo demostró no solamente ser santo, sino también el Hijo de Dios. Fíjate Omar, que con lo que vos dijiste, dice que hay dos Adán. Uno es Adán, el hombre que entró el pecado. Gracias Adán, te damos. se mandó Adán. Pero la palabra dice que hay un postrer Adán, que es el que nos liberó y el que, digamos, limpió el pecado, ¿no? Pudo pagar esa deuda. Y cuando Adán pecó, que primero pecó Eva, ¿no? Eso hay que recalcar bien. Dice que vio el fruto, que era codicioso, hermoso. Ahí es pecado de los ojos. Después dice que comió, ¿no? Dijo que era codiciable, o sea, el apetito de la carne, ella dijo, bueno. Y después cuando Satanás le dice, cuando coman esto van a ser como Dios, la vanagloria y la vida. O sea, los tres pecados se cumplieron también ahí. También hay, sí, ahí, qué buena, que eso es un buen paralelismo que hicimos, ciertamente, sí, sí. Ese es un buen paralelismo. Ahí yo quería resaltar también esto, ¿no? La santidad entonces, como habíamos hablado, no depende de sus propios méritos. Yo me voy a explicar respecto a esto. ¿Cómo es eso? Porque si la santidad es apartarse del pecado, ¿cómo no va a ser un mérito mío apartarme si yo estoy tomando mi fuerza apartarme? Ciertamente si una persona no ha sido convertida, si una persona no ha sido transformada, no le van a hacer de su corazón apartarse de las cosas que le hacen daño. Por eso es necesario que hablemos de que no solamente es el mérito de la santidad, no es mérito de la persona como tal. Por eso está equivocado, bíblicamente hablando, que nosotros simplemente exaltemos a estas 1.700 personas nada más. Porque todos los cristianos redimidos, millones de cristianos redimidos por la sangre de Cristo, tienen que ser considerados santos, no por su justicia propia, sino por la santidad en Cristo Jesús. Al menos eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, no quiere decir que algunas otras confesiones cristianas tengan su propio concepto de santo. Yo respeto eso, pero si vamos a lo que es la Escritura, entendemos que santos son todos aquellos que han sido santificados en Cristo. Por ende, no es el mismo mérito humano el que refleja eso. Y con esto vamos a irnos a la primera pausa, hablando de la salvación. Si la salvación pudiera perderse, es lo que haríamos, ¿no? Es lo que haríamos. Lo primero que haríamos sería perderla, porque no hay forma que humanamente nosotros podamos mantenerla sin la gracia de Dios y sin la ayuda del Espíritu Santo. Ahora vamos a irnos a la pausa, vamos a ir tocando un tema de Jesús Adrián Romero, mi corazón te canta, un lindo tema que esperemos que el corazón de Dios, de que nuestro corazón siempre esté alabando y adorando a Dios. Así que quédese con nosotros en este mismo instante. Estamos en la 103.7 FM, Fe Cristiana Actualidad. Así que ahí no se despegue de la radio, que vamos a estar con usted enseguida. Con el programa Fe Cristiana Actualidad estamos de vuelta. Regresamos desde la primera pausa. Vamos a recordarle a toda nuestra audiencia cuáles son los números de contacto de la radio para que pueda participar de la conversación.
Y también, por supuesto, llamarnos o pedirnos, hacernos pedido de oración. Todo lo que quiera hacer o participar, hágalo a través del 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje en WhatsApp 385-504-4288. Recordamos que estamos tratando el tema de quiénes son los santos según la Biblia y aquí me encuentro con el equipo de producción y el hermano Pablo que estamos tratando este tema. Vamos a estar esta media hora que nos queda de programa charlando sobre este tema. Y se está poniendo lindo, se está poniendo interesante todo, porque todo es para el bien de la audiencia, ¿no? Y de todos los que nos escuchan, taxistas, remiseros, personas que están haciendo guardia también, enfermeros, médicos. Yo sé que la radio muchas veces es un cable a tierra donde uno puede escuchar y puede salir de todo su circuito de rutina y de problemas. Y sabes que hay una persona, Omar, que Sí. voy a comentarte, no sé si sabías, yo me enteré hace poquito, un hombre llamado Longinos, o Longinos, ¿no? Y se lo beatificó, ¿no? Se llama San Longinos. San Longinos. Sé quién es, sé quién es. Bueno, este hombre, ¿no? Para aquellos que no saben, fue el soldado romano que atravesó, ¿no? Con su lanza el cuerpo de Jesucristo, ¿no? O sea, es tremendo. ¿Y qué pasa con este hombre? No terminó la historia ahí. Este hombre cuando vio morir a Jesucristo en la cruz, empezó Dios a obrar en su corazón. Él se convirtió en un cristiano, ferviente cristiano. Dicen que el cuerpo después de él apareció en Capadocia, porque ahí fue donde él murió. Pero lo importante es que a lo largo de su vida dejó todo el tema militar y se dedicó a predicar a ese Jesucristo que él mismo había atravesado. Qué tremenda historia, ¿no? Sí, qué tremenda historia, sí, la verdad que es muy buena. Y es impresionante que miles de almas salvó este hombre. Y bueno, la Iglesia Católica tuvo también su grano de arena de ponerle santo, ¿no? Sabemos que fue un santo, como vos decís, Omar, santo como son millones de cristianos hoy que predicamos, que estamos haciendo la obra de Dios. Sí, es interesante porque también viste que la Biblia también lo menciona, no le dice el nombre, pero menciona que cuando él atraviesa el costado de Jesús, dice, verdaderamente este hombre era justo, dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Pero bueno, yo O creo sea, que muchos murieron sí, y a muchos quebraron, atravesaron, pero él era diferente, Jesucristo. sí, era diferente. Yo me imagino que cuando él atraviesa el costado que sale sangre y agua, que eso es una cuestión bastante interesante, ¿no? Dicen los científicos que cuando eso pasa es porque el corazón realmente ya se ha detenido y tiene otro proceso, que en este momento no me viene a la cabeza la palabra, pero que esa agua realmente cuando cae, porque ahí en la Pasión de Cristo lo retrata muy bien, ¿no? Cuando le cae toda el agua al soldado, que él cae de rodillas. Él cae de rodillas y se da cuenta que en efecto este es Jesucristo, este es el Hijo de Dios. Y uno podría pensar, bueno, ¿por qué no te diste cuenta antes? No, era en ese momento cuando se tenía que dar cuenta, porque ahí es donde empezaba realmente todo el proceso, ¿no? Porque el sacrificio de Cristo, cuando Cristo da su vida, ahí empieza realmente lo que es el proceso de salvación. No era plan de Dios que Cristo viviera hasta los 90 años, era plan de Dios que Cristo viviera, digamos, tuviera la vida que tuvo y que a su momento, que no es casualidad, por eso digo que cuando uno se mete de lleno a la Biblia y lee la historia y vete en estas profundidades, no es casualidad que justo él empieza su ministerio a los 30 años, que es cuando el hombre judío es declarado mayor de edad y cuando realmente ya puede tener responsabilidades religiosas, ¿no? Y dura los 3 años y ahí en ese momento, bueno, ya es el momento de entregar, ¿no? De que justo en ese instante se dé. Y mira que Jesús evitó esto, que fuese antes, porque muchas veces Jesús decía, no vas a subir a Jerusalén, no, porque todavía no ha llegado mi hora. No, no ha llegado mi hora, todavía se sabía que podía pasar antes, ¿no? Pero justo se da en ese tiempo. Claro, fíjate que cuando crucificaban a las personas, sabemos que era una tortura ejemplar. Para hacer dar miedo utilizaban ese método, crucificamos, ahí crucificamos a tal, a cual, a los revolucionarios lo crucificaban. Cuando Espartacus se levantó contra el Imperio Romano, dice que cuando vencieron a esa tremenda masa de gente, ¿no? Dice que más o menos crucificaron a 3.400 esclavos. O sea, 3.400 por una ruta, o sea, era tremendo. Pero Jesucristo en esa crucifixión dice que dijo 7 palabras, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo se llama? Habló a Juan, ¿no? Que, bueno, está tu madre, ahí está tu hijo.
Después, ¿qué más? En tus manos encomiendo mi espíritu. Tengo sed. Tengo sed, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hizo de todo, aún en la cruz. Sabemos, o sea, es tremendo. Por eso lo aceptamos como nuestro Salvador. Por eso nos vuela la cabeza, nos tira toda nuestra razón abajo. Porque sabemos que el único que pudo comportarse de esa forma, porque estar en una cruz desnudado completamente, no había pañuelo, nada, y ser escupido, ser ultrajado, todo eso, mucha gente cuando estaba ahí, según dicen, maldecían, decían, yo voy a, bueno, decían malas palabras. Jesucristo no, dice que como cordero fue llevado al matadero. O sea, algo impresionante. ¿Cómo no vamos a creer en Cristo? El único hombre que tuvo ese comportamiento de amor, de fe, de compasión, Padre, perdónalo, fue Jesucristo. Entonces, aceptemos a Cristo y listo. Tal cual. Y no hubo líder como Jesús. No hubo líder ni lo habrá, ¿no? No hubo líder ni lo habrá. Entonces, volviendo al tema de la santidad, es interesante que mucha gente piensa que la santidad también puede ser algo externo, ¿no? La forma en que yo me vista, la forma en que yo luzca, y eso también es parte de la herencia cultural. Yo quiero no separar este tema de la herencia cultural, porque hemos recibido esa herencia errónea de que los santos son solamente aquellas personas que tuvieron ciertas virtudes, que vivieron ciertas vidas ejemplares, que no se les quita mérito. Por eso nadie los quiere, no estoy queriendo decir que le quitemos el mérito de haber vivido esa vida. No, gloria a Dios que hayan vivido esa vida, que hayan sido ejemplo para otros. Eso es lo que Dios está esperando de todos nosotros. Y gloria a Dios que eso suceda. Pero no caigamos en el error de creer que solamente esas personas son santas, que solamente esas personas fueron salvas, que solamente esas personas por esos méritos tienen el favor de Dios y no los que creen en Cristo. No, no. El favor de Dios lo tenemos por creer en su Hijo Jesucristo. Dice la palabra que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, no hay mayor mérito que ese. Y para mí el mayor mérito no es simplemente que yo trabaje eh, por el prójimo desinteresadamente, que yo me quiera gloriar de mis obras, ¿no? Porque dice Efesios 2.9 que no debemos, o sea, nadie debería gloriarse por el tema de la salvación ni eso, o porque oremos por ciertas personas sean sanas. Esa no es nuestra gloria es Cristo. Nuestra gloria es Cristo. Yo te quisiera preguntar a ti que estás del otro lado, si Dios quitara de ti tus talentos, tus dones, la forma en que oras, la forma en que lees la palabra, la forma en que sirves al Señor. Quizás eres un adorador, cantas bien, tocas bien algún instrumento, o eres un evangelista, vas por ahí por las calles salvando almas, o orando por la gente. Si Dios te quitara todo eso y te dijera, solamente quédate con Cristo, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías tú, Pablo? Sí, la verdad que mejor es quedarse con Cristo. Cristo es todo. Pablo muchas veces dijo, he tomado todo por basura para ganar el conocimiento de Cristo, para ser excelente, por excelencia, para tener por excelencia la cruz de Cristo. Y hablando de la cruz, me acordé de un personaje, Omar, que es muchas veces retratado como alguien, ¿viste? Cuando vos estás en un lugar y te toma, por ejemplo, no sé si te pasó por ejemplo, alguna vez de salir de testigo, que estás caminando y de repente viene el policía, mira, pasó un accidente, vení, queremos que salga como testigo. No sé si te habrá pasado. No, A mí nunca me ha pasó pasado. muchas veces. Y uno dice, pero no hice nada, tengo que ir a trabajar. Uno no quiere meterse en esos momentos con todo ese trajín que es. Pero hay un hombre que le tocó, que se llamó Simón de Cirene. Él estaba paseando, viendo, y dijeron, vení, cargar la cruz de Cristo. Dios mío, lo que habrá pensado este hombre, ¿no? Y él fue el que llevó la cruz hasta el Gólgota. Increíble. Increíble, sí, ¿Qué ¿verdad? pasó con este hombre después, Omar? ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Contame. Este hombre se convirtió en predicador. Este hombre se convirtió en pastor, evangelista. Este hombre era de Cirene. Cirene era una de las ciudades de África del Norte. Y Sí. tuvo dos hijos muy preponderantes que lo menciona la Biblia. Uno se llamó Rufo, no sé si lo escuchaste por ahí, y otro más. Esos dos hijos también fueron tremendas herramientas de Dios, usadas por Dios, evangelizaron, sanaron personas, todo. Y vemos que donde Jesús tocaba, donde alguien tenía un acercamiento a Jesús, Él lo cambiaba. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que realmente podemos decir como santo, ¿no? Como santidad. Como santos santificados, como lo habla Pablo a los Corintios, ¿no? Ahora fíjate que en Efesios, vamos de nuevo a la Biblia, ¿no? En Efesios capítulo 1, en el verso, también en la salutación, en los primeros versos iniciales, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, ya aquí
Ya hay de nuevo la palabra santo como identidad. Yo les estoy escribiendo a los santos que están en Éfeso, ¿sí? Entonces, los efesios eran hermanos de los corintios, hermanos de los romanos, hermanos de los gálatas, hermanos de los colosenses y hermanos de los tesalonicenses. De todos estos cristianos que formaron parte de las primeras epístolas del apóstol Pablo, de las primeras comunidades cristianas. Ya Pablo los identifica como a los santos y fieles, ¿sí? Entonces, no podemos pasar por alto el hecho de que la condición de la santidad es cierto que tenemos que procurarla, ¿no? Tenemos que apartarnos de todo aquello que nos puede poner en peligro nuestra salud espiritual, no nuestra salvación, sino nuestra salud espiritual. Y por ende, responder a la gracia de Dios a través de las obras que son motivadas por el Espíritu Santo, ¿no? Porque no es que yo lo voy a conseguir, sino que es una consecuencia de mi salvación y es una consecuencia de que Dios ha obrado en mi vida. El fruto del Espíritu, como dice Gálatas también, lo describe detalladamente, es un fruto del Espíritu, no es un fruto mío. ¿Me explico? O sea, es importante que estos conceptos los manejemos los cristianos, porque solamente así vamos a derribar todas esas herencias culturales que nos han estado haciendo creer durante tanto tiempo y que por ende hemos aceptado como ciertas, pero realmente no son ciertas. Si la pasamos por el filtro de la Biblia, no son ciertas. ¿Cuál es el veneno para la santificación? El pecado, ¿no? El pecado digamos, es la kriptonita como fue la kriptonita para Superman. ¿Sabes que con todo este lío que hay político, ¿no? Donde sabemos que Martín Insaurralde, el famoso jefe de gabinete que ya no es más, se gastó millonadas de plata ya ¿por dónde andaba? En Europa, ¿no? En Europa, bueno. ¿Sabes qué? El pecado lo que hace cuando vos lo cometés, estos pecados que son horrendos, son terribles, una de las cosas que hace el pecado, Omar, es negarlo o echarle la culpa al otro, ¿no? Como cuando comió una manzana, ¿cómo se llama Adán? Sí. No, el fruto, perdón, no Sí. fue manzana. Cuando comió El el fruto. fruto, dice, la mujer que me diste, dijo. Y la mujer dijo, la serpiente. Ya la Sí. serpiente no dijo nada porque no había a quién decir. ¿Sabes qué dicen por esto? Por este impacto político que está ocurriendo acá en Argentina. ¿Qué dicen? Dice que la culpa la tuvo la mujer, la prostituta bueno, ella fue la que lo sedujo, lo indujo, y bueno, y como cabeza chorlito, como dicen acá, cayó y listo. Y sabemos que no es así. El pecado, una de las cosas que hace, te enceguece, te desnuda, te hace torpe, te pone frío, te aleja de Dios. Te O sea, endurece, te endurece te también. endurece, son consecuencias terribles. Por eso es que Jesús y Dios nos manda a que nos apartemos cada día más del pecado. No porque Él es malo, porque no quiere lo bueno para nosotros, sino por el contrario, porque Él quiere que podamos vivir una vida agradable a Él y que podamos estar enteros, bien, concretos, firmes, ¿no? Sí, si tú haces un pequeño análisis, Pablo, hacemos un pequeño análisis de los mandamientos de Dios, vemos que ahí yace lo que es la... Primero, entendemos que Dios nos da mandamientos y a través de los mandamientos Él revela su carácter, ¿no? Él revela su forma de ser. Y cuando nosotros vemos que los mandamientos son, por ejemplo, no robar, no matar, no cometer adulterio, no tendrás otros dioses, o sea, no poner en el lugar de Dios a otras cosas, porque no solamente los dioses son aquellos mitos fantasiosos de dioses como Diana de los Efesios, otras invocaciones a otras deidades o demonios, como lo queramos llamar, sino que también idolatría es poner en nuestro corazón a algo o a alguien en el lugar que a Dios le corresponde. Eso también es idolatría. Puede ser un auto. Puede ser un auto, puede ser nuestra familia, puede ser nuestros hijos, puede ser el dinero, puede ser la ambición. Yo mismo puedo ser o un culto a mi personalidad, ¿sí? que yo sea mi propio Dios y sea más importante yo que Dios. Eso también es idolatría, ¿no? Porque habíamos hablado que íbamos a tocar el tema de la idolatría. Entonces, esta falsa veneración que hay sobre aquellas personas que, oye, mira, esta persona fue santa, no le hagan tal cosa, no digas eso de tal virgen, no digas eso de tal santo, porque en realidad son cosas, como venía diciendo, ¿no? Parte del inconsciente colectivo que hablaba Gustav Jung, este psiquiatra famoso, parte de eso es también que se queda con nosotros esa idolatría, se queda con nosotros esa admiración tal que me enceguece, me fanatiza, mejor dicho, me fanatiza. Vamos a hablarlo de algo muy sensible, el fútbol en Argentina, ¿no? El fútbol es algo que es una fibra muy sensible en la sociedad argentina. Y si alguien dice algo malo de Messi, sale todo el mundo a pelear.
Entonces, es algo similar, ¿no? Es algo similar. Si yo estoy seguro que si yo sentara a Messi aquí y hablara con él, es un hombre muy sencillo, porque es lo que ha demostrado en algunas entrevistas, ¿no? Un hombre O muy sea, sencillo, muy humilde. es un deportista, ¿no? Es un deportista muy humilde, muy sencillo y capaz que otras personas lo endiosan, lo magnifican más de lo que él es. Y también podría decir, es culpa de María o de los primeros cristianos que lo hayan beatificado, lo hayan canonizado y le estén rindiendo culto. No, no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. Es parte de nuestra propia inclinación a la idolatría. Vámonos a un texto bíblico. Números 21:9. Cuando se habla de la serpiente que levantó Moisés, le estaban rindiendo que Moisés levantara la serpiente para que los que vieran a él, a la serpiente, fueran sanos de esas picaduras, ¿no? Con un sentido espiritual era Sí, todo un eso. sentido espiritual, pero después en Segunda de Sí. Reyes se habla de que Josías, no recuerdo el nombre del rey en este momento, Dios lo mandó, él mandó a romper eso porque le estaban rindiendo culto a la No se serpiente. salvó ni la serpiente, No, ¿no? nada. Entonces, tenemos esa inclinación natural a ser idólatras, Sí. ¿no? A poner en el lugar nuestro, perdón, a poner en el lugar de Dios cosas que son nuestras, cosas que son relacionadas a nosotros, ¿no? Claro, sabes que también puede ser idolatría cuando idolatramos a nuestra esposa, nuestra mujer. Tengo un caso, justo me hablaron de un caso que pasó hace tiempo, de, bueno, una pareja que ellos trabajaban, una pareja con hijos de 6 7 años, esto pasó hace como 30 años atrás, y resulta que la mujer sale temprano del trabajo y cuando entra a la casa lo ve acostado a su esposo con su hermana menor. Así, en pleno desarrollo estaba todo. Entonces ella agarró, bueno, le agarra un ataque de nervio, empieza a romper cosas, ellos salen, huyen, y después que pasa 3 4 horas, vienen para la casa para, bueno, recoger sus pertenencias, y la encuentran a ella ahorcada. Esta mujer engañada se ahorcó, no pudo soportar, quizás estaba ocupando su hombre, ¿no? Su marido, el lugar de Dios, porque no podía vivir con bueno, con ese pecado, con esa tradición, porque el adulterio es una tradición. Entonces, hoy por hoy, pasó el tiempo, ¿sabes cómo termina la historia, Omar? Esta pareja digamos, que engañaron, hoy están juntos. Los hijos de la anterior pareja, ¿no? Viven, ya son grandes, ya son personas de 40, 45 años, y viven, bueno, hicieron su vida, se casaron, formaron matrimonio, pero hay una mujer que se fue a la eternidad, se quitó la vida, con tan solamente 35 años partió y no pudo soportar. Pero sabemos, mira, lo que te pase en la vida, hay una salida, hay una solución. Jesucristo puede sacarte de donde seas, drogadicción, engaño, cualquier situación que estés pasando, Dios puede acercarse su mano, no acercar su mano amiga, su mano ayudadora, y te puede sacar de esa depresión. No te quite la vida, no te hagas daño, porque hay salvación en Cristo Jesús. Dios puede hacer todas las cosas nuevas, todas las cosas nuevas. Y yo estoy seguro que tú que me estás escuchando ahí donde estés, eres capaz en este momento de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida y que va a tener repercusión eterna, porque la decisión que tomes aquí es temporal, pero tiene consecuencias eternas. Toda decisión, tanto que rechaces a Cristo como que lo aceptes. Y yo quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración, es una pequeña oración, breve oración, para que vos tengas la oportunidad, la posibilidad de que esta consecuencia eterna sea en favor de Dios y en favor tuyo, para que puedas gozar de la presencia eterna de Dios una vez que partamos de este mundo, para que vivamos una vida en bendición mientras estemos aquí, seamos felices mientras estemos aquí, podamos sobreponernos ante las circunstancias mientras estemos aquí y que cuando partamos con el Señor vivamos una vida eterna, plena en su presencia. Yo no me imagino cómo podrá ser, es algo tan magnífico, tan maravilloso según se describe en las Escrituras. Cosa que ojo no vio ni oído yo, ¿no? Cosas que ojo no vio y oído yo, nos tiene preparado Dios para estar con Él. Así que yo te pido que hagas esta oración conmigo, ahí donde tú estás, con fe, creyéndole al Señor, porque dice la palabra, dice Jesús, que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y como Dios puede traer el regalo de la salvación a tu vida posible en esta noche, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias, por hablar a mi vida, a través de la radio. Gracias, Señor, porque nada es casualidad. Yo te necesitaba en este momento. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis fallas, de mis errores. Y a partir de hoy, te acepto
te acepto como mi único como mi único y suficiente suficiente Salvador. Salvador. Porque yo sé, Señor, Porque yo sé, Señor, porque tú has venido al mundo que tú has venido al mundo para salvar al mundo para salvar al mundo y no para y condenarlo. no para condenarlo. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la y vida a partir de hoy y a partir de camina hoy, conmigo camina y conmigo enséñame y enséñame a vivir en a santidad vivir en santidad en tu presencia. en tu En presencia, el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos invitarlo, si usted está aquí en Santiago del Estero, a hacerle una pequeña invitación este día sábado a las 21:30 en la Plaza Libertad. Ahí vamos a estar predicando la palabra, compartiendo mensajes, vamos a estar orando por todas aquellas personas que quieran acercarse. No importa cuál sea su circunstancia, no importa si usted siente que no tiene fuerza ni para caminar, no sabe quién lo pueda llevar, no sabe qué hacer. Vamos a orar para que usted esté presente allí y usted pueda escuchar la palabra de Dios y pueda recibir la bendición de Dios. Así En que el centro de la plaza estamos. en el centro de la plaza, así que la invitación es a este día sábado a las 21:30 en la Plaza Libertad si estás aquí en Santiago del Estero. Sí, y damos gracias por este medio, ¿no? De que hay mucha gente que se está volviendo a Cristo, estamos teniendo frutos, ¿no? Hay personas que se han acercado, están con nosotros, estamos formando un equipo lindo, como Ser Hipólito, Soledad, Jesús, después, bueno, Jesús con la señora, ¿cómo se llama la señora? Zulema, y tenemos muchos proyectos. Hoy justamente estamos hablando de visitar un merendero ahí en la banda. O sea que estamos haciendo ya tarea comunitaria para predicar el Evangelio a los chicos, ¿no? A esos niños que van a ser el futuro y van a ser adultos, van a ser jóvenes, van a ser adultos, pero tienen que tener una senda, tienen que tener un toque de Dios, tienen que tener sus vidas en Dios y van a ver que ellos van a poder cambiar. Así es, vamos al siguiente tema antes de finalizar el programa. Y recuerde que puede estar suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Factor de Fe, perdón, por si se ha perdido el programa, ahí lo puede visualizar porque estamos subiéndolo grabado, si usted no tuvo tiempo de escucharnos en vivo. Así que vamos al siguiente tema. Bueno, gracias por acompañarnos en este tiempo en Fe Cristiana y Actualidad. La invitación es para el próximo viernes. Pablo, el próximo viernes a las 21 vamos a estar compartiendo la próxima edición de nuestro programa Fe Cristiana y Actualidad. Y por supuesto recordarles que estamos en nuestro canal de YouTube Factor de Fe, perdón, para que se suscriba y comparta los videos y vea los programas que no pudo sintonizar mientras estábamos en vivo. Y por supuesto también saludos a Janina, que estamos cumpliendo 2 años de noviazgo hoy, un segundo aniversario, bueno, ya camino al casamiento. Y también Janina, ese es el nombre. El nombre completo es Janina Albarracín. Janina Viviana se llama. Pero le decimos Gina de cariño de toda la vida, así que saludos al pastor Eusebio Cortés, a la Iglesia Bautista del Centro, a todos los hermanos que nos escuchan, pastor Antonio Sayek y su esposa Viviana Sayek, a Eduardo Contato, que no nos pudo acompañar en esta oportunidad. Eduardo, dale, acompáñanos. Pero ya nos va a acompañar Eduardo, a Jesús Gabriel Zulema, a la hermana Daniela Sotelo, que nos está escuchando también en vivo, y a todos los hermanos que nos escuchan de Factor de Fe, perdón, por el grupo de WhatsApp. Así que la invitación es para el próximo sábado también. Si estás aquí en Santiago del Estero, acércate a la Plaza Libertad a las 21:30. Vamos a estar allí compartiendo la palabra de Dios, cantando, adorando al Señor y por supuesto orando por las necesidades. ¿Quieres saludar a alguien, Pablo? Sí, saludo a mi sobrino, a mi madre y a todos aquellos que están ahí siempre escuchando la radio y que no se atreven. Son como esos discípulos a escondidas, ¿no? Que están ahí esperando el momento para acercarse. No dejes pasar el tiempo. Dice la Biblia, hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación. Así que te invitamos a la plaza, tenés que estar firme como talón de oso, 21:30 horas, donde Plaza Libertad, ahí estamos, en el centro. Ahí estamos. Chao.